amén. Quiero que puedan levantar en alto su Biblia, amén. Yo la tengo así en este formato, hay de tapadura, hay en hojas, pero la tenemos ahí, ¿verdad? Y quiero que podamos declarar, y quiero agradecer a los músicos, amén. Y quiero que se ponga de acuerdo conmigo, diga, esta es la palabra de Dios. Ahora diga, esta es mi Biblia. Otra vez, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy preparo mi corazón para recibir la poderosa, indestructible, eterna semilla de la palabra de Dios. Yo declaro que después de escuchar esta palabra, yo nunca seré el mismo. Pido a Dios que esta palabra entre a mi corazón. Pido a Dios que mis ojos sean abiertos. Pido a Dios que mis oídos espirituales sean abiertos. Pido al Señor no ser igual, sino ser transformado por esta poderosa, indestructible semilla que es la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Buenos días otra vez, hermanos. Y bueno, es un tiempo poderoso, amén. Es poderoso porque es el tiempo de la palabra. Y hermanos, la palabra es viva, es eficaz, tiene vida en sí mismo, se mueve. Lo que tiene vida se mueve, ¿verdad? Lo que tiene vida, hermanos, no está inerte, tiene energía propia. Y la palabra de Dios es así. Amén. Y yo quiero compartir hoy día un tema que estaba orando en mi corazón. Y el Señor, yo creo que Él quiere hacer muchas cosas en cuanto a muchos de los que estamos aquí atravesando. Si usted viene por la primera vez, le aseguro que Dios quiere obrar en su vida. Y el tema que yo quiero compartir hoy día es aumentanos la fe. Diga conmigo, aumentanos la fe. Y quiero basarlo en el libro de Lucas, el capítulo 17, el verso 5, cuando nosotros lo vemos ahí, la Biblia dice que los apóstoles que estaban alrededor de Cristo Jesús, diga conmigo, ellos estaban con Él. Así es. Y hermanos, y ellos le pidieron al Señor, Señor, aumentanos la fe. En otras palabras, queremos que mi fe crezca, ¿verdad? Pero para observar este pasaje, lo que Dios quiere hacer, notemos que los apóstoles le hicieron esta petición al Señor cuando Él acababa de exhortarle acerca de que ellos deberían de perdonar a su prójimo. Amén. Es interesante poder ver y poder ver el contexto en el cual ellos le están pidiendo esto al Señor. Ellos le están diciendo, Señor, aumentanos la fe. Vamos a ver qué cosa es lo que nos dice Lucas 17 y vamos a leer el verso 3 y el 4. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. No dice si tu enemigo, ¿verdad? ¿Quién dice que está atentando contra aquella persona? Su hermano. Su hermano. No está hablando de un enemigo. E incluso la palabra de Dios nos mueve a nosotros a que nosotros debemos orar por nuestros enemigos, ¿verdad? Amén. Pero acá Él está exhortando, y es interesante el trasfondo, la forma en la que los apóstoles, las circunstancias en las que ellos le dicen, Señor, aumentanos la fe. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Amén. Amén. Verso 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Amén. Es interesante. Hermanos, ellos estaban diciéndole al Señor, Señor, aumentanos la fe. De lo contrario, nunca podremos cumplir con una tarea tan difícil como la que nos estás encomendando. ¿Cuántos saben que perdonar no es fácil? Hermanos, perdonar es difícil. Amén. No es fácil. Pero la fe en la gracia que el Señor nos ha dado, la fe en la gracia perdonadora de Dios, nos va a capacitar para vencer grandes dificultades que nos van a salir al encuentro cuando debemos perdonar a nuestros hermanos. Vemos en este pasaje
como lo acabamos de leer, que los apóstoles le pidieron al Señor Jesús que aumentara su fe. Y el Señor más adelante le dice, si tuviera fe, ¿verdad? Como un grano de mostaza. Dice que podríamos decirle a este monte, muévete, ¿y qué pasaría? ¿El monte se iba a quedar? No. La Biblia dice que si tuviéramos fe del tamaño de un grano, de una semilla de mostaza, pequeñísimo, dice que podríamos decirle a este monte, muévete y se moverá, y que si crees lo que dices que crees, eso ocurrirá. Amén. Sin embargo, debemos saber que Dios no aumenta nuestra fe de una manera instantánea. No es como el café instantáneo. Tú quieres café, qué rico es el café pasado, ¿verdad? Pero también hay café instantáneo. Qué rico es de repente, hay comidas que ahora son como el porcón, rápidas de cocinar. Pero las comidas a fuego lento son mejores y mientras están maceradas, son más ricas, ¿verdad? Ahora, qué interesante, pero el Señor no aumenta nuestra fe de manera inmediata. Dile que está a tu costado, dile, no es de manera inmediata. Hermanos, Dios siempre es un Dios de procesos. Él es un Dios de procesos, amén. Y vamos a ver, miremos un poco cómo es que Dios obra en la vida de la gente y vamos a ver un poco la vida de Elías. Y yo quiero que tanto usted como yo nos podamos remontar y naveguemos al Antiguo Testamento en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 17. Para los que no lo saben, Elías fue un profeta de Dios en el Antiguo Testamento que vivió aproximadamente en el año 900 antes de Cristo. Él era un profeta y usted dirá, ¿qué es un profeta? Bueno, un profeta es un vocero de Dios. Es aquel a quien Dios reviste de autoridad para que comunique su voluntad a su pueblo, a hombres que Él ha escogido. ¿Amén? Entonces, Elías, ¿qué era? Un profeta. ¿Y qué es un profeta? Es un vocero de Dios. Es una persona que habla de parte de Dios. Es un comunicador. ¿Amén? Es un comunicador. Ahora, la tarea principal de un profeta es anunciar la voluntad de Dios a su pueblo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere anunciar su voluntad y usa hombres. Diga conmigo, ¿qué usa? Hombres. ¿Qué usa? Hombres. Amén. Hermanos, Dios usa hombres. Él siempre está buscando usar a alguien. Y usted tiene que prepararse para que Dios lo use. Amén. Me gustó ese amén, gloria a Dios. Amén, sí, yo sé. Hermanos, a pesar de que Elías era un profeta de Dios, él mismo tenía que desarrollar su fe. Él mismo tenía que crecer. Él mismo tenía que aprender. Y vamos a ver cómo desarrollar la fe es algo que todos tenemos que hacer. Amén. Porque los discípulos le dijeron a él, Señor, aumentanos la fe. Claro, fue una circunstancia adversa donde el Señor los estaba exhortando y les estaba diciendo, un poco más antes, les estaba diciendo que ellos iban a tener problemas, dificultades. Y luego les dice que si tu hermano va a venir contra ti, te va a hacer daño. ¿Cuántos saben que no se puede evitar muchas veces eso? Y es interesante cómo Dios, ellos le piden al Señor, o sea, ellos no le están pidiendo fe para comprar algo, ellos no le están pidiendo fe para sanar algo. Recuerden que el Señor los había mandado a ellos a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Ellos estaban llenos de fe, pero es interesante que cuando el Señor le dice que tienes que perdonar a tu hermano, Señor, aumentanos la fe. Interesante. Pero vamos a ver a Elías. Ya sabemos que Elías es un profeta. ¿Y qué es un profeta? Es una persona que habla. Es un vocero de Dios. Es una persona que habla de parte de Dios. Amén. Con autoridad delegada de parte de Él. Entonces, voy a leer. Estoy leyendo Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué le está diciendo al Señor?
él está diciendo, ¿qué está diciendo el profeta? Está diciendo que no va a llover. Diga conmigo, no va a llover. Ok, por 3 años y medio no iba a llover. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos, lo tienen ahí, ¿verdad? Que te den allí de comer. Y él hizo conforme a ¿qué cosa? A su voluntad. No, dice que él hizo conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que él era un hombre obediente. Él hizo conforme a la palabra de Dios, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, ¿qué dice que hacían los cuervos? Le traían pan y carne por la mañana. Qué rico, amén. ¿Cuántos quieren un desayuno así? Sí, buenos mozos los cuervos, ¿no? Interesante, ¿verdad? Y dice, y pan y carne también por la tarde. ¿Y qué dice? Y bebía del arroyo. La semana pasada aprendimos que las aguas dulces, ¿de dónde provienen? Del cielo. Amén. Y las aguas dulces son figura de la palabra de Dios. Jesús es el agua de vida. Amén. Hermanos, entonces, la fe que está basada, escúcheme bien, en la palabra de Dios, siempre va a llevar a hacer cosas que nuestro sentido común no haría. Hermanos, que alguien te diga, ándate al oriente, que ahí los cuervos te van a llevar comida. Hay que pensarlo, ¿verdad? Hay que pensarlo. Pero hermanos, él tenía claro en su corazón, él era un hombre que era obediente a la palabra. Primero vemos que el Señor, número uno, ¿qué es lo que hace con él? Comienza a probar su confianza. Diga conmigo, su confianza. Y también comienza a probar su obediencia. Dios tenía un plan. Escúcheme bien, Dios tenía un plan con Elías, así como lo tiene con usted. ¿Sabe qué? Quiero decirle algo, que no me quiero adelantar, pero quiero decirle que usted es un vocero de Dios también. Y usted es un hombre enviado a las naciones, enviado a su medio de influencia, a donde quizás nosotros no podemos llegar, pero usted sí está ahí. Amén. Y hermanos, muchas veces Dios le va a decir a usted que haga cosas que están fuera de foco. Le va a pedir que haga cosas que están fuera de lo común, que van a parecer locura para mucha gente. Pero si usted está alineado con la palabra de Dios, si usted está alineado con la voluntad de Dios, usted va a percibir si lo que está escuchando es de Dios o no. Y Elías, ¿verdad? Elías sabía que Dios le había pedido que vaya a Querit y que se oculte ahí, y que los cuervos le iban a llevar comida por la mañana y por la tarde. Amén. Bien papeado. Para los que están a dieta, en la noche no comía, pero sí bebía agua. Amén. Hay que cuidarse. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si usted es una oveja, diga amén. Porque las ovejas escuchan la voz de su amén. Y hacen lo que la palabra de Dios dice. Él es el verdadero pastor. Amén. Ahora, hermanos, pero en medio de la obediencia que él estaba, miren, él le hizo caso a Dios. Él escuchó la palabra. ¿Y saben lo que él hizo? Escuchó la palabra y de repente el río, el arroyo de donde él bebía, se secó. Cuando algo en lo que sabes que Dios te ha pedido que hagas se agota, como en el caso del arroyo que se seca, ¿qué cosa Dios te ha pedido que hagas que de repente está más allá de tus fuerzas? De repente está más allá de lo que tú puedas soportar o imaginar. Hermanos, si nosotros vemos el contexto en el que los discípulos estaban diciendo al Señor Jesús, aumentanos la fe, era en un contexto de que ellos tenían que perdonar. ¿Cuántos han perdido la paciencia? Como otras personas. Amén, todos, ¿verdad? Todos aquí. ¿Qué cosa es lo que se ha secado en el arroyo que Dios te ha enviado? Te ha dicho, pero llega un momento en que te quedas seco. Sí, Señor, estoy obedeciendo la palabra, pero esto es duro. ¿Puede ser tu paciencia? Puede ser tu ánimo. ¿Cuántos pierden muchas veces el ánimo? Todos perdemos el ánimo en algún momento, ¿verdad? Pueden ser tus recursos vitales, tus recursos económicos.
La Biblia dice que el arroyo se secó. ¿Pero él estaba en obediencia o estaba en desobediencia? Él estaba en obediencia. Pero muchas veces, cuando el arroyo se seca, es figura de que algo Dios quiere hacer. Amén. Pero Señor, yo he hecho todo lo que tú me has pedido. Yo he cumplido todo lo que tú me has dicho. Mira, estoy perdonando. Mira, estoy haciendo esto. Me cuesta. Como en el caso de Elías, ¿no? Hermanos, porque el agua es vida, ¿no? ¿Cuántos saben que el agua es vida? Y hermanos, Elías, al acabarse el arroyo, él tenía que moverse de ese lugar, ¿sí o no? Pero antes de moverse, ¿qué tenía que hacer? Tenía que tener comunión con Dios para ver qué cosa es lo que Dios está haciendo. Hay veces las circunstancias que nos afectan, que pasan en nuestra vida, pueden ser muy adversas, pueden ser muy duras. Pero hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? Amén. Darle alabanza al Señor, como lo hemos hecho ahora, mientras estábamos adorando, ¿verdad? No quejabanzas, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Hermanos, Dios está haciendo algo. Dios siempre va a llevarnos a un nivel diferente, a un nivel mayor. Es momento de entrar en la presencia de Dios y preguntar al Señor. Sigamos leyendo. Estamos leyendo Primera de Reyes, capítulo 17. Ahora voy a leer el verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate. Digo amigo, levántate. Otra vez, levántate. Y qué interesante, miren lo que el Señor les dice. Escuchen. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí. ¿Qué estaba haciendo? Recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Recuerden que estamos en un tiempo de sequía, ¿verdad? ¿Qué significa sequía? Que no hay lluvia. Por lo tanto, los ríos, ¿cuál es la tendencia de los ríos? A secarse. Hay hambre, hay necesidad. Dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, que no tengo pan cocido, solamente, ¿qué dice? Un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, ¿para qué dice? Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, ¿qué dice? Y nos dejemos. Hermanos, ¿esta mujer tenía oportunidad de vida? No, en lo natural ella no tenía oportunidad de vida. Pero hermanos, Dios es extraordinario. Miren, les voy a decir algo. Dios te quiere usar para bendecir a otros. ¿Cómo es esto, pastor? Explícamelo. Elías era un hombre de Dios. Amén. Y él, hermanos, cuando un hombre de Dios entra a una casa, la bendición de Dios entra a esa casa. El Señor lo dijo claramente, el que te reciba, el que te reciba, déjale las bendiciones. No recuerdo exactamente el verso, pero si alguien no te recibe, dice, sacude el polvo de tus pies y sal de ese lugar. Pero hermanos, el lugar donde el hombre de Dios entre, di conmigo, soy un hombre de Dios. Y si eres una mujer, di, soy una mujer de Dios. Donde tú entres, llevas la bendición de Dios contigo. Amén. Tú portas la bendición de Dios. Vemos aquí el deseo de Dios, que siempre va a ser de servir y bendecir a otros en medio de lo que Dios está haciendo contigo. Dios está haciendo una obra con Elías, como Dios está haciendo una obra con nosotros. Pero en medio de la obra que Él está haciendo, Él está bendiciendo a otros. ¿A cuánto les ha pasado que de repente tú estás pasando una dificultad y viene alguien y tú le das una palabra de vida y tú
tú puedes saber por el Espíritu Santo que mora en ti, tú puedes saber que Dios te está usando para bendecir a esa persona y le das palabra de ánimo y te das cuenta que esa persona, wow, se va diferente. Y luego dices, ¿y yo? ¿Y yo, Señor? Todavía sigo en mi dificultad, todavía sigo en mi problema. Estamos ahí, ¿verdad? Amén. Hermanos, en medio de las dificultades, Dios te va a usar para bendecir a otros. Esa es la voluntad de Dios. Y miren qué interesante, porque Dios podía enviado a este profeta, a Elías, podía haberlo enviado al río Jordán, que estaba bien, lleno de cauce. Él podía haberlo enviado al Jordán, que no se había secado, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque Dios quería bendecir a esta viuda. ¿Amén? Amén. Hermanos, Dios pudo haber hecho otra cosa, pero lo hizo de esta manera y así lo hizo el Señor. Él sabe por qué hace las cosas. Amén. Aparentemente, escúchenme bien, ella no tenía quien vele por ella, porque era viuda y tenía un niño, ¿verdad? La historia nos dice que ella era viuda y tenía un niño. Aparentemente nadie velaba por ella porque era viuda, pero Dios sabe lo que le está diciendo a ella. Yo soy tu verdadero sustento. No era Elías. Elías solamente era el portador de la bendición por su obediencia. Por eso vale ser obediente. Amén. Hermanos, porque el mundo clama para que los hijos de Dios se manifiesten como este Elías, como tú y como yo, que estamos parados sobre esta tierra para ser de bendición. Así estés pasando dificultades, penas o sufrimientos, no lo sé, cada uno lo sabe. Si estás en gozo, gloria a Dios. Amén. El que esté alegre, dice la Biblia, cante alabanzas. Si hay alguien afligido, ¿qué dice la palabra? A oración. Y si hay alguien enfermo, llame a los ancianos y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecados, dice la palabra, le serán perdonados. Hermanos, pero el Señor es su verdadero sustento. ¿Qué dice Isaías 41:10? Lo podemos ver ahí, ¿verdad? Dice, no temas. ¿Qué dice? Diga conmigo, no temas. Ok, ahí qué interesante. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Esta mujer aparentemente lo había perdido todo. Sí, ella se había resignado. Y saben, ella se había resignado a morir. Iba a comer su último alimento. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, diga conmigo, siempre. Siempre. Otra vez, siempre. Siempre. Otra vez, siempre. Siempre. Amén. Siempre te ayudaré, dice. Y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Dios es bueno o no es bueno? Amén. Claro que sí. ¿Quería bendecir a esta mujer? Sí quería hacerlo. ¿Quería bendecir a Elías? También. ¿Elías estaba pasando por un trato? Sí. Elías estaba siendo formado en su carácter. Pero mientras él estaba siendo formado, mientras tú y yo estamos siendo formados, Dios sigue bendiciendo al mundo. Mientras estemos en obediencia, mientras estemos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Estamos ahí. Nuestro caminar y crecimiento en la fe, hermanos, está lleno de bendiciones que Dios tiene preparado para bendecir a otros. Debemos estar sintonizados con Dios. Amén. En este mismo lugar, tú tienes las señales digitales ahora, ¿verdad? Del canal 5, canal 4, los canales locales, que no los veas, pero igual, están ahí. Pero para que tú puedas captar esa señal, necesitas estar sintonizado. Porque así como hay esa señal, hay otras señales. Y hermanos, en el mundo, Dios ha establecido su palabra, su voluntad, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. Pero también están los planes de Satanás, que como una luz te atraen y te dicen, vente por acá, haz esto, haz aquello, que te va a ir bien. Nadie se va a dar cuenta, estás solo, estás sola. Pero tú tienes que estar sintonizado con Dios. Amén. Tenemos que estar sintonizados con Él. Ahora, yo quiero mencionar algo que es importante, porque Sarepta de Sidón era una ciudad gentil. No era una ciudad que era parte del pueblo de Israel, era una ciudad gentil. ¿Qué significa gentil, pastor? Para los que no saben, gentil es que no es pueblo de Dios.
no es parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿esta viuda era parte del pueblo de Dios? Hermanos, vemos la voluntad de Dios desde el Antiguo Testamento, cómo Él quería bendecir a las naciones que no eran judíos necesariamente. Amén. Y vemos acá que Sarepta de Sidón era una ciudad gentil, es decir, no era parte del pueblo de Dios. Jesús nuestro Señor, miren cómo lo menciona Él mismo. Él lo menciona como el favor de Dios hacia los gentiles. Veámoslo juntos en Lucas 4, versos 25 y 26. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel. ¿Cuántas viudas había en Israel? Él lo está mencionando, ¿no? Y él no miente. En los días de Elías. ¿Cuál es el libro que estamos leyendo? Primera de Reyes. Estamos leyendo justo en la época de Elías, ¿verdad? Dice, y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado, que dice, por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Qué poderoso, ¿no? Sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Hermanos, el derramar de Dios, ¿saben? Porque el pueblo de Dios ya está con el Señor. Lo único que tienen que hacer es obedecer. Pero Él está preocupado. Bueno, está mal expresado. Él no está preocupado porque Él es un Dios victorioso, pero Él está enfocado en los nuevos. ¿Amén? Él está interesado, hermanos, en alcanzar a ellos que aún no conocen su nombre, que necesitan conocer su nombre. ¿A cuántos conoces que necesitan conocer su nombre? Tú mismo necesitas conocer y ser obediente. Hermanos, porque como Elías vas a ser enviado tú. Y Dios te quiere preparar para que tú hagas cosas grandes y extraordinarias. Pero antes que las hagas, necesitas aumentar tu fe. Y para aumentar tu fe, necesitas pasar pruebas. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero fue enviado a honrar y a bendecir con su presencia a una ciudad pagana. Tal es el caso de esta ciudad que era pagana, que Sidón era la ciudad de donde sale Jezabel. Para los que no saben, Jezabel, ella inició el culto a Baal en Israel. Y Baal, amén, gracias Ángel, a Baal es un dios pagano. Un dios pagano. ¿Dónde se estaba manifestando Dios? En medio del pueblo pagano. ¿Saben por qué? Porque Dios quería que el pueblo mire hacia Él. Hermanos, la voluntad de Dios no ha cambiado desde el principio. El mensaje de Dios en toda su palabra es reconciliar al mundo con Él, hacer una familia, Él y su pueblo. Pero su pueblo está caminando alejado. Él pudo mandar al profeta Elías a su pueblo, a bendecir a su pueblo. Pero no lo envió allí, lo envió a bendecir a una ciudad pagana, a una mujer que no era parte del reino del pueblo judío, que eran los dueños de la promesa, porque Dios quería manifestar y quería que su nombre sea levantado. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ese es el deseo que Dios tiene. Hermanos, y ella era el enemigo número 1 de Elías. La Biblia dice que Elías se escondió cuando ella profirió unas palabras en contra, cuando él escuchó de unas palabras que ella mencionó, que lo quería matar y que lo quería acabar, y él se fue corriendo como un corderito porque se dejó intimar por las palabras que el diablo estaba diciendo a través de ella. Y allí fue Elías. A ese lugar fue Elías, de donde salió. Sarepta era parte de Sidón, de Sidón. Ahora, ella era la enemiga de Elías y quería matarlo. Hermanos, Dios quiere hacer lo mismo contigo. Él quiere enviarte en medio de un pueblo que no conoce a Dios. ¿Y cuántos saben que Dios está formando tu carácter? ¿Sí o no? Tu carácter todos los días es formado. Hermanos, para los que estamos casados, nuestras esposas y los esposos forman el carácter. Nadie nos conoce mejor que la persona con la que vivimos. ¿Amén? Para los padres, conocen a los hijos y los hijos a los padres, los hermanos. Amén. Pero no solamente allí. Dios quiere bendecir el lugar donde estás, tu trabajo, tu centro de influencia, tu círculo de influencia. Pero Él está obrando contigo, pero al mismo tiempo Él quiere afectar a otros.
No podemos estar en una ostra. No podemos encerrarnos en nosotros mismos, porque eso se llama egoísmo. Pero bueno, Dios tiene control, amén. Pero igual, tú tienes que saber que Dios está formando tu carácter. Y cuando venga un problema, cuando venga una dificultad, no pierdas los papeles. Dobla las rodillas y pregúntale, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres que yo haga? Porque el arroyo se ha secado. Ya no tengo agua para beber. Y el Señor te va a decir a dónde tienes que moverte. Amén. Pero algunos de nosotros nos movemos por cuenta propia, sin escuchar la voz del pastor, sin escuchar la voz de nuestro líder, sin escuchar lo que Dios nos está diciendo realmente. Amén. Oh, ay, ay, ay. Amén. Amén. Ahora, vemos cómo Dios muestra su amor para con esta viuda, para mostrar en medio de la idolatría que Él es el verdadero Dios. Hermanos, cuando nosotros vayamos al capítulo 18, que no vamos a entrar ahora, pero de Primera de Reyes, nosotros vamos a ver cómo Elías es levantado. Y hermanos, Elías humilla a todos esos dioses paganos y todos los profetas de Baal son muertos. Hermanos, Dios tenía algo preparado para su nación, para su pueblo, pero necesitaba a alguien obediente, alguien que esté sintonizado con Él. Amén, dime, necesita. Amén. Hermanos, porque contigo, sin ti, igual Dios lo va a hacer, pero es mejor que lo haga conmigo, ¿verdad? Mejor que lo haga contigo, conmigo, que sin nosotros. Yo no quiero salir de la voluntad de Dios. Amén. ¿Usted quiere salir de la voluntad de Dios? Le aseguro algo, si usted sale de la voluntad de Dios, el diablo lo va a devorar, lo va a matar, lo va a destruir. Él nos odia. Así como se lo digo, el diablo lo odia, le odia a usted. Él quiere acabar con usted, con su familia, con su hogar, con su matrimonio, con sus relaciones, con sus hijos, con su trabajo. Pero la Biblia dice que Él se viste como ángel de luz para engañar a las naciones. Seguimos leyendo, verso 13. Elías le dijo, no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Qué interesante, ¿no? Porque, ¿se acuerdan lo que la mujer le dijo a él? Ella le dijo, ¿se acuerdan lo que le dijo? No. Ella le dijo que ella estaba recogiendo leña e iba a hacer su última comida y de ahí se iba a morir. Pero mira, en medio de las circunstancias, Dios va a permitir que ciertas cosas que estás haciendo continúes haciendo, pero cuando la palabra de Dios, escúcheme, interviene en medio de tu situación, las cosas cambian. Ahora pongámonos en el lugar de la viuda. Ella estaba escuchando la palabra y cuando escuchó la palabra algo ocurrió. Las cosas comenzaron a cambiar. Hermanos, esperanza vino a su vida. A ver, si vas a morir con la última comida, o sea, tienes la última comida del día para prepararla y el profeta te dice, tráemela a mí primero. ¿Qué haces? ¿Tienes mucho que perder? Porque da lo mismo que no comas ahora o que comas ese día, porque después no ibas a comer. Estamos hablando de la viuda, ¿verdad? Ella sabía que iba a morir, pero ¿saben qué? Dios es glorioso. Vamos al texto, dice acá, ¿no? Tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Hermanos, Dios interviene en la vida de la gente con una palabra de fe. Amén. Eso es lo único que tú necesitas para vivir, es palabra viva, palabra de fe, palabra de Dios. Hermano, mucha gente conoce toda la Biblia, pero sus vidas no cambian. Pero tú necesitas una palabra revelada en tu vida para que tu vida sea cambiada. Y esta mujer, que no era del pueblo de Dios, no era de Israel, y era viuda, y el Señor estaba interesado en sustentarla. Verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así,
La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué tal promesa para ella? Que no se iba a acabar. Yo no sé si el profeta iba a estar ahí todo el tiempo. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos que, bueno, no es que no sé, porque la palabra lo enseña y lo dice, pero nosotros podemos ver que ella estaba recibiendo una palabra de seguridad. Y cuando tú recibes una palabra de Dios, algo comienza a iluminarse en tu corazón, en tu vida. ¿Verdad que sí? Cuando uno escucha la palabra, la Biblia dice que la palabra te limpia, ¿no? Te enjuaga. Abre tus ojos y tú comienzas a mirar aquello que antes no veías. ¡Wow! Y cambia el panorama que el diablo había puesto sobre tus ojos. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Estoy leyendo el 15. Y comió él y ella y su casa muchos días, dice. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermanos, lo único que el hombre necesita para ver la gloria de Dios en su vida es obedecer la palabra. No necesita otra cosa. ¿Qué hizo ella? ¿Obedeció o no? Ella obedeció la palabra. Y al obedecer la palabra, ¿qué hizo? ¿Qué vio en su vida? ¿Vio la gloria de Dios? ¿Murió? No, no iba a morir. A veces los médicos le dan a la gente, le dicen, vas a vivir tanto tiempo, tu hijo no va a vivir, tu hija no va a vivir, lo que tienes ahí es cáncer y probablemente, hermanos, eso es lo que dicen ellos, pero tú necesitas una palabra de Dios que intervenga en tu vida. Y nosotros necesitamos portar esa palabra, porque somos como los mensajeros de Elías, los mensajeros de Dios como Elías, ¿verdad? Cada acto de fe en Dios y cada paso de obediencia, hermanos, resultan en más oportunidades para Elías de servir al Señor y a otros. Cada vez que tú obedeces la palabra de Dios, tú no te das cuenta, pero tú estás sirviendo a otros. Tú eres de bendición a otros. Pero en el caso de la viuda, cuando ella obedece la palabra de Dios, ¿qué viene a su vida? Bendición. El antiguo reporte de muerte que había sobre su vida es eliminado, es cortado. Después de esto venía la oportunidad de influenciar a toda una nación, que fue lo que hizo Elías después. Elías estaba a punto de enfrentar la mayor batalla espiritual de su vida. Todas sus demostraciones anteriores de fe y obediencia fueron la manera que el Señor usó para comenzar a prepararlo. Amén. Él sabe, hermanos, qué desafío presentamos tú y yo. Pero quiero decirte que esos desafíos te preparan para cosas mayores. El Señor va a proveer oportunidades para que usted le crea a Él y responda a esa obediencia. Estas situaciones, por lo general, lo llamamos problemas. ¿Quién no tiene problema aquí? Todos tenemos problemas. Se nos van a presentar. Alguien dice por ahí, ¿no?, que la vida sin problemas no sería vida. Pero hermanos, Dios quiere usar cada situación para mejorar nuestra vida. Comencemos a ver cada dificultad como una oportunidad creada por Dios. Amén. ¿Cuántos están ahí? Amén. Amén. Comencemos a ver cada dificultad como una oportunidad que Dios está creando, específicamente con el propósito de aumentar tu fe. Y de esa manera hacer grandes cosas con usted y con el medio en el que usted se está rodeando. Vamos a lo que la Biblia nos enseña en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo? ¿Lo tienen ahí? ¿Por medio de qué? De la obediencia. ¿Cómo el Señor purifica nuestras almas? La obediencia. Hermanos, el Señor no quiere tanto sacrificio, Él quiere obediencia. Este es el tiempo de la obediencia. Por eso es que vivimos un tiempo de señorío. Cuando decimos que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Amén. ¿Y qué significa que Jesús sea el Señor? Que Él es el amo, el rey de nuestra vida. Él es el dueño. Él manda, yo obedezco. Eso significa Señor. Para que no nos diga,
¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? No importa la circunstancia en la que tú puedas estar atravesando o que atravieses. Hermanos, Dios está en medio. Dios estaba en medio de su pueblo porque estaba haciendo un trabajo con el pueblo de Israel. Dios estaba haciendo una obra con Elías, pero también Dios estaba haciendo una obra con esta mujer que representaba a un pueblo que no conocía a Dios. ¿Está trabajando de manera completa el Señor o no? Él está viendo por su pueblo, toda la nación que se había desviado, se habían ido tras dioses falsos, pero estaba viendo por el hombre de Dios, desarrollando el carácter de él, para que en el momento adecuado catapultarlo, para que Elías pueda avergonzar, o mejor dicho, Dios avergonzar a través de Elías a todos esos profetas paganos. Pero al mismo tiempo Dios está trabajando en la gente inconversa. Amén. 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 Pero hermanos, quiero decirte que a veces Dios nos usa a nosotros para ser de bendición. Pero te quiero decir algo y no te vayas a ofender. El enemigo también te puede usar para que no seas de bendición, cuando nuestro carácter aún no está siendo entrenado. Amén. Entonces vemos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, renacidos, siendo no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué simiente tenemos nosotros? ¿Corruptible o incorruptible? Incorruptible. ¿Cuál es esa simiente incorruptible? Es Cristo, y Cristo es la palabra. Lo hemos confesado, ¿no? Hoy recibiré la palabra de Dios y esta palabra transformará mi vida. Amén. El deseo de Dios es transformar nuestras vidas. Y hermanos, la manera en que Él obra siempre va a ser por su palabra. Siempre es por su palabra. La viuda obedeció y fue bendecida por la palabra. Elías obedeció y fue bendecido por la palabra. Entonces, diga conmigo, necesito aumentar mi fe. ¿Y para qué Dios quiere aumentar tu fe? Te voy a decir, para perdonar a otros por sus maldades. Perdonar a nuestros enemigos. ¿Cuánto más a nuestros hermanos en la fe? Nuestra familia, esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, etc. Hermanos, necesitamos aumentar nuestra fe para amar correctamente, para producir paciencia. Santiago dice que la fe produce paciencia. Amén. Y necesitamos aumentar nuestra fe, hermanos, para enfrentar nuestros propios desafíos. Esos problemas, esos desafíos que vemos delante de nosotros, que Dios ha preparado. Sí, porque Dios los ha preparado. Según de Tesalonicenses, y con este verso termino, dice capítulo 3, verso del 3 al 5, pero fiel es el Señor, que os afirmará, dice, y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos. ¿De qué habla? De obediencia, ¿o no? Obediencia. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Obedeciendo. Porque cuando en el contexto, cuando los discípulos le preguntaron, Señor Jesús, aumentanos la fe, Él les había dicho que tenían que perdonar a su hermano si alguien hiciera algo contra alguien. Y si venía de manera continua a pedirle perdón y arrepentido, ¿qué dijo? Una vez nomás perdona. Continuamente. Y ellos en ese contexto dijeron, Señor, aumentanos la fe. Qué difícil es esto. Pero hermanos, es difícil entenderlo, pero cuando lo haces y obedeces, tú comienzas a ver los frutos. Como el apóstol Pedro, ¿verdad? Toda la noche había tratado de pescar Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero él reaccionó, amén. Él reaccionó porque el Señor le dijo, echa tus redes. Y él reaccionó y dijo, Señor, toda la noche he estado trabajando, tratando de pescar y no ha habido nada.
Y él era pescador, él sabía la hora y todo, cómo era el tema de la pesca. Pero él agarró, reaccionó, como nosotros tenemos que reaccionar, guardó silencio, dijo, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Hermanos, a veces no tienes que entenderlo, no tienes que sentirlo, simplemente tienes que obedecer. Y cuando tú obedeces, la gloria de Dios se manifiesta. Como en el caso de Elías, como en el caso de la viuda de Sarepta. Quiero que puedan cerrar sus ojos. Amén. Padre, gracias, Señor, porque tú nos estás mostrando aún mayores cosas en nuestro corazón que tenemos que trabajar. Ciertamente muchas de esta palabra quizás la hemos escuchado, la hemos conocido antes, pero Señor, hoy venimos delante de ti a pedirte que nos aumentes la fe, pero a reconocer, Señor, que parte de que tú vas a aumentar la fe en nosotros es la obra que tú vas a hacer. Y está en nuestra obediencia, Señor, el poder ver tu mano en medio de cualquier dificultad. Padre, yo quiero orar por todos mis hermanos que están en esta mañana aún. Y Señor, si hay algo que tú tengas que arreglar con ellos en sus corazones, oro para que así sea, Señor. Que el enemigo no nos robe, Señor. Que podamos ser de bendición en este mundo, Señor. A pesar de las dificultades, a pesar de nuestro trabajo, a pesar del dolor, a pesar de que muchas veces no nos gusta la condición, la situación en la que estamos. Pero sabemos que tú te vas a manifestar, Señor. Y no queremos ser egoístas al llamado que tú nos has hecho, sino que queremos estar atentos, como lo hizo Elías. Hoy tú nos envías como Elías en medio de esta tierra, Señor, para ser de bendición, para ser voceros tuyos, formando nuestro carácter, pero al mismo tiempo siendo de bendición para muchos que no te conocen. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.